Supercrack Estrella presenta. Viajaron Satanás y sus ángeles caídos a la Tierra con meteoritos. Ángeles caídos vuelan alrededor de asteroides en las nubes. Viajaron Satanás y sus ángeles caídos a la Tierra con meteoritos. Es curioso como en la descripción de Satanás parecen describir un meteorito, por ejemplo las frases estrella de mañana brillante, se cayó del cielo, la frase cortado fuiste por tierra, la tierra es piedra y roca entre los muchos componentes de su formación como un meteorito. Otra frase dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice, y berilo, zafiro, rubí, esmeralda, y oro. Muchos de estos elementos están en los meteoritos, como por ejemplo el oro. Muchos meteoritos que contenían oro como producto de las colisiones en el universo terminaron estrellándose contra la Tierra cuando el planeta estaba en formación. Y ese ha sido hasta ahora el origen aceptado de la presencia del oro en el universo y en nuestro planeta. Hasta la llegada de Satanás y sus ángeles caídos no había oro en la Tierra. Según un nuevo estudio, los meteoritos trajeron el oro a la Tierra. Además, los meteoritos caen como rayos. Los meteoritos no son radioactivos. A pesar de estar expuestos durante períodos muy largos, millones de años, a rayos cósmicos, forman una estela de luz semejante a un rayo. Lucas 10:18. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por todo esto podemos sacar que el medio de transporte de los ángeles caídos para llegar a la Tierra fueron los meteoritos. Según el diccionario, religión espíritu maligno que, según la doctrina cristiana, busca atraer a la humanidad al mal. Diablo. Satanás origen del diablo. La Biblia dice que Dios creó un espíritu poderoso, inteligente y hermoso que era el líder entre todos los ángeles. Se llamaba Lucifer, que significa el que brilla, y era muy bueno. Pero Lucifer también tenía una voluntad con la que podía elegir libremente. Un pasaje de Isaías 14 registra la decisión que tomó. El rey de Babilón, estrella de mañana brillante, se cayó del cielo. Que dominó a las naciones, fue golpeado a la tierra. Pensaste así, me levantaré al cielo y me sentaré en mi trono, por encima de las estrellas de Dios, reinaré allí, en el norte, en la montaña donde se encuentran los dioses. Isaías 14, 12, 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echabas suerte sobre los gentiles, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y en los lados del aquilón sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo igual Dios. Lucifer, como Adán, tenía una decisión que tomar, él podía aceptar que Dios era Dios o él podía decidir elegir que él sería el Dios para sí mismo. Las repetidas veces que dijo yo voy a ser muestran que él escogió desafiar a Dios y declararse a sí mismo el alto. Un pasaje en Ezequiel muestra un registro paralelo de la caída de Lucifer. Ezequiel 28, 13, 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice, y berilo, zafiro, rubí, esmeralda, y oro. Las obras de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado tú, querubín grande, cubierto, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego anduviste perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de violencia, y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios, y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín cubierto se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Sería posible que hubiese dos cuerpos en el sistema solar que tuviesen la misma órbita que la Tierra y que pudiesen ser dos cuerpos artificiales que estuviesen espiando a nuestro mundo? En este programa analizaremos el descubrimiento de 1991 VG y 1999 SG9, dos cuerpos que tienen la misma órbita que la Tierra y que se vieron el verano de 2017 en el hemisferio sur del planeta. Sus características, su forma de moverse y la extraña excentricidad de ambos serán los protagonistas de esta investigación. Espero que el programa sea de vuestro agrado. Así el 4 de abril de 2002 la Space Security Sociedad Nacional de Japón anunció el descubrimiento de un misterioso objeto en el espacio de unos 50 metros, que no está incluido en ninguno de los directorios. El mismo está situado a una altitud de alrededor de 36.000 kilómetros por encima del ecuador de Indonesia. Se respeta y conserva su ubicación en la órbita, lo que indica que su origen es artificial.
La US Fuerza Aérea, dice en el catálogo Knockoboy, en donde se publican periódicamente los satélites, escombros y otros residuos, que giran alrededor de la Tierra, pero no está incluido en los registros. Por lo tanto, si se excluye la historia de los ETS, el objeto que se encuentra sobre Indonesia, y en secreto fue puesto en órbita por los Estados Unidos, los expertos creen esto. Sin embargo, ¿estamos seguros de que todos estos objetos tienen un origen terrenal? Por lo menos en la búsqueda de programas de inteligencia extraterrestre, BTS, desarrollado por la Academia de Ciencias de la URSS en 1974, aparece el tema. Se debe prestar especial atención a la posibilidad de que las ondas de detección, que se encuentran en el sistema solar o incluso en órbita alrededor de la Tierra. En 1755 el astrónomo John Bevis encontró un meteoro brillante en agosto, fue testigo de la huida de la que fue una pequeña luna. El 21 de marzo 1846 en el sur de Francia, voló un meteorito del tamaño del disco lunar. Cuando EPETIT del observatorio de Toulouse ha calculado su órbita, parece que el cuerpo era un satélite de la Tierra. Otro satélite se quemó en la atmósfera del 23 de julio de ese año. 9 de febrero 1913 docenas de automóviles, agrupados en varios grupos, un objeto voló por lo menos a 8.800 km h en forma concéntrica a la ruta de tierra que va de la provincia canadiense de Saskatchewan hacia el Atlántico Sur. Ahora que una gran cantidad de vehículos espaciales, poco a poco van perdiendo altura y se queman en la atmósfera densa, estos eventos se han vuelto muy comunes. Pero, ¿quién controla el lanzamiento de satélites desde 1957? Nadie. Por supuesto, algunas piedras de gran tamaño surcan el espacio interplanetario en ocasiones, siendo frenadas por la Luna o la atmósfera de la Tierra, y se convierte en satélite temporal de nuestro planeta. Hace varios años, la NASA encargó en esa oportunidad que los científicos estadounidenses analicen con la Liga Americana y el DZH. Soldner Friedlander el tema. Llegaron a la conclusión de que el número esperado de objetos en órbita en algún momento al azar es mucho menor que la unidad, o cerca de cero, que es una muy pequeña posibilidad de que uno o más objetos en órbita, en algún momento en el tiempo sean peligrosos. Por lo tanto, la observación de la roca, que se mueve en su órbita, en el mejor de los casos, muy poco probable haga algún daño. Sin embargo, de vez en cuando en la literatura astronómica, hubo informes de extraños objetos, sorprendentemente similares a los satélites, pero eso fue antes del Sputnik 04 de octubre 1957, algunas de estas observaciones. Noche 23 de septiembre 1947 Amon con un telescopio de seguimiento. El extraño objeto se desplaza en el cielo en 2 grados por minuto. Craig vio algo así como 21 de enero 1952, la velocidad radial del objeto era la mitad de 1 grado por minuto. Otro observador, Craig, 31 de enero 1956 6 estrellas, volando alrededor de 1,5 grados por minuto. 6 minutos después, vio a 4 más del mismo objeto. F. Clarke afirmó que el 08 de septiembre 1956 vio un telescopio satélites, el planeta voló a una altitud de 8.500 kilómetros. E. Metcalf, 17 de noviembre 1956 estrella, que es de 13 minutos en el cielo trazado un arco de 20 grados bajo el horizonte y desapareció. Un fenómeno similar se observa y el observador de mayo 24 de 1957. J.P. Begbie 04 de mayo 1957 usando un telescopio de seguimiento de 2 grupos de estrellas de cada 4 objetos, que se movió a una velocidad en grados por minuto. Si tales fenómenos se observan ahora, sin duda habrían sido considerados satélites artificiales. Esto llevó a la estadounidense J.P. Begbie recoger informes aislados de este tipo y para calcular la órbita de los satélites no identificados observados y después de 1957, en su opinión, el número de estas instalaciones supera los 24. En las páginas de la autoridad astronómica revista Icarus por J.P. Begbie argumentó que el cuerpo no identificado, para acercarse a los satélites artificiales conocidos, incluso en el pasado ha proporcionado algún tipo de impacto, un poco de golpear a partir de la trayectoria esperada. Desafortunadamente, las observaciones de los cuerpos no identificados fueron pocos y a menudo imprecisa, respectivamente, los elementos de sus órbitas no inspira confianza, por lo tanto, el trabajo de J.P. Begbie es objeto de severas críticas. Sin embargo, el problema de los objetos no identificados en el espacio cercano todavía existe y de vez en cuando recuerda a sí mismo.
Por ejemplo, de acuerdo con el control del espacio de prensa Oficina Abierta en Rusia, incluso en ausencia de los cohetes se encuentra uno o dos objetos no identificados por noche. Hay muchos artículos acerca de ver un ovni por astronautas y cosmonautas en el espacio y no voy a insistir mucho en este tema, citaré solo el ejemplo más típico. Durante el vuelo, el transbordador Discovery 6 de octubre de 1990 en la órbita del vehículo Ulises, los astronautas han registrado en una cámara de vídeo, como al lado de ella deriva un objeto curvo. El astronauta Robert Richards comentó lo siguiente: hemos visto este objeto brillante que parecía seguir el Ulises, nunca lo hemos visto antes de que se curva ligeramente y tenía 2 metros de longitud. A primera vista se trataba de un pedazo de hielo, que se escapó accidentalmente en la limpieza de las tuberías de oxígeno e hidrógeno, y separado del Ulises, en el momento de su retirada del Discovery. Sin embargo, R. Richards dijo: volvimos, vimos la mayoría de nuestros vídeos, y tiene la suficiente confianza de que lo encontramos, el objeto, flotando antes de empezar la limpieza del Ulises. Sobre el origen del misterioso objeto, un equipo de la NASA lo estudió, como el objeto ya ha sido fotografiado y tomado por una cámara de video durante el vuelo del Atlantis 03 de agosto 1991, también no fue identificado. Curiosamente, en el mismo año, solo 460.000 kilómetros de la Tierra ha volado un cuerpo increíble, se refiere a 1991 VG, que cautelosamente la revista estadounidense Skian Telescope describió elocuentemente como objeto misterioso y un verdadero ovni. De hecho, J.W. Scott, de la Universidad de Arizona, descubrieron el objeto de 6 metros de órbita alrededor del Sol sobre la misma órbita que la Tierra. En el Observatorio Europeo Austral registró un inusual supuesto asteroide con destellos brillantes de luz, parece reflejar la luz del Sol desde la superficie de un espejo de un cuerpo en rotación. Los intentos de investigar la misteriosa formación del radar no tuvieron éxito, los de la radiotelescopio fue tomada. El juez de la Unión Astronómica Internacional, de Grimm, fue incapaz de identificar el objeto con una nave espacial lanzada desde la Tierra en particular. La situación está lejos de ser resuelto, fue el veredicto oficial. En 1995 el astrónomo australiano D.S.T.L., analizando toda la información disponible sobre el caso, tuvo el coraje de declarar abiertamente en la literatura científica de que la hipótesis más probable sobre la naturaleza del objeto podría ser un verdadero ovni, es un supuesto acerca de que sea extraterrestre y de naturaleza artificial, y que 1991 VG es un candidato para la sonda exterior, que se observó en las cercanías de nuestro planeta. Por otra parte, búsquedas especiales en el período 1990-1992 reveló al menos 29 objetos con tamaños que van desde 5 metros y 5 kilómetros, en órbita alrededor del Sol en órbitas cerca a la Tierra. Los expertos señalan que el número de estos organismos es mucho más grande, desde 10 a un centenar de veces. Inusual es la abundancia esperada de cerca de la Tierra sobre estos asteroides de tamaños similares, y los colores más su rotación, mientras que las personas tienden a atribuir a otros casos similares, a expensas de los fragmentos desconocidos de los satélites de edad que empiezan a caer. Los cuerpos no identificados son testimoniados desde un período de observación precósmica obligado a tratar el problema más serio. Así, en 1987-1988, los astrónomos estadounidenses, la Frank, J.B. Seward y S.M. Yates encuentran cerca de la Tierra 6 objetos no identificados del tamaño de varios metros. Expertos descartaron la posibilidad de que estos resultados fueron por errores de observación, meteoritos, satélites o sus fragmentos. Sin embargo, consideraron lo extraterrestre y artificial como hipotético. Igualmente aboquemos el tiempo en un caso por demás notorio y con varias desviaciones de interpretación, pero muy bien estudiado dentro de lo podemos hacerlo. El misterio de los asteroides 1991 VEG. El 30 de agosto de 1999, durante el programa de radio Jeff Rense en Avistamientos, Clifford Stone, un militar de carrera que se retiró hace 22 años, había sido parte de una unidad especial de la NBC, Nuclear Químico Biológico, en la tarea de recuperación de aeronaves que se estrellaron como parte del proyecto Polvo Lunar, reveló que el gobierno de Estados Unidos estaba al corriente de un extraño objeto en órbita alrededor de la Tierra y militarmente clasificado como asteroide 1991 VEG, y cuyo nombre se encuentra en los objetos clasificados como asteroides orbitales con un diámetro de 33 pies, igual 10,0584 metros, en cambio, según documentos desclasificados, teniendo como título referencias Gauss-Silk.
5387, anunció el descubrimiento J.B. Scotty, un especialista en la investigación lunar en el laboratorio de la Universidad de Arizona, donde, en la parte inferior de varias páginas, se puede leer: el objeto podría ser una nave espacial por regresar, y aquí surgen las siguientes preguntas de forma espontánea. ¿Por qué el señor Scotty llegó a esa conclusión? Y lo más importante, ¿sobre qué base estas declaraciones se basan? Bueno, siempre se basa en documentos desclasificados. Estas conclusiones se basan en 3 pistas. 1. La investigación realizada en 1928 por un oficial austríaco, el capitán Potocnik, quien, bajo el seudónimo de Hermann Ordum, publicó su propio proyecto de estación espacial en una rueda con forma de platillo con un diámetro de 50 metros, que tiene un espejo del telescopio de gran alcance que se había insertado en una órbita geoestacionaria a una distancia de 36.000 kilómetros de la Tierra. 2. El descubrimiento de un libro impreso en 1930 por E. Roggiero y publicado por Oepli Milán, titulado Enigmas de la ciencia moderna, donde habló de la posible colonización del espacio mediante el uso de un avión alemán en forma de disco. En el libro hay también 2 dibujos de la aeronave, similar a la forma del asteroide antes mencionados BG 1991. 3. Una serie de avistamientos similares en forma de discos de aviones que se produjo en el noreste de Brasil en el siglo XX, que se refieren a SS-433, o el de Sternes Chief, aviones de estrella, 4 prototipo de 1933, el diámetro y de 75 metros. Estas pistas más arriba, en conclusión, podría sugerir que los distintos tipos de naves han venido aquí a la Tierra y de que algunas personalidades de varios países alrededor del mundo han entrado en contacto con seres de otras civilizaciones en el espacio, como se informó en los antiguos cartuchos de los faraones de Egipto. A día de hoy el dilema permanece envuelta en el aire espeso de misterio, salvo para espiar, de vez en cuando, alguna pista, como en el caso del iceberg de lo que se puede ver solo el 10%, es decir, solo la parte que sale a la luz, mientras que para un buen observador el 90% permanece sumergida. Incluso los soviéticos saben algo al respecto. Los rusos, en 1979, a través de Sergei Bosik Petrovich, del Instituto de Matemáticas y Física de la Tecnología de Radio Yausa, Moscú, declaró que, en órbita alrededor de la Tierra, están las piezas de los restos de una nave espacial alienígena que estalló después de un fallo y se suspendió en uno de los puntos donde las fuerzas de atracción se anulan entre sí de los planetas, conocidos como puntos de libración. Las secciones principales son 2 de unos 30 metros de diámetro cada una. Había otras piezas esparcidas, son 8 de ellos de considerable magnitud. Afirmaron que en 1956 se había observado la presencia de restos que no se cree que sean de asteroides. Debido a su presencia en las órbitas de los satélites artificiales, tuvieron que ser corregidas para evitar la colisión. Utilizando sus propios satélites se estimó que la presencia de los restos fue lanzado en diciembre de 1955 y en ese momento no eran objeto colocado en órbita terrestre. Los soviéticos también sabemos que había propuesto una expedición ruso-estadounidense a recuperarla y que una organización especializada en el campo, UGES, había examinado la posibilidad de la empresa. Él cree que, en buena lógica, que una nave militar que posteriormente ha recuperado reliquias ex. Por desgracia, en esta historia, por supuesto, se carecen de los elementos de verificación disponibles, por lo que es objeto de polémica. Astronave diseñada por Hermann Potocnik, similares a los asteroides BG 1991. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.